compañeros divinos, ángeles y guías espirituales. Incluso cuando sientes que estás completamente solo, hay compañeros divinos que siempre están contigo. Antes de tu encarnación, eligieron acompañarte a lo largo de tu vida, desde el momento de tu primer aliento hasta el último. Los guías espirituales son seres altamente evolucionados que han completado el ciclo de nacimiento y muerte en el plano físico y ahora sirven como maestros y guías para elevar aún más sus vibraciones. Son tan reales como tú, simplemente vibran en otro nivel y residen en otro plano de existencia. Trabajan para guiarte trabajando a través de tus sueños e intuición. Esa voz tranquila que escuchas es a menudo la voz de tus maestros y guías. También pueden darse a conocer a través de signos y símbolos. Para mí, cuando estoy en una encrucijada en mi vida o atravesando un desafío personal o emocional, encuentro plumas en todas partes. También veo tatuajes de plumas, halcones y escucho ciertas canciones. Es un recordatorio para mí de estar quieto y escuchar la guía de mis propios guías personales. Las plumas son representativas de la energía de mis guías. Uno es un poderoso chamán y los otros son del reino angélico. Algunos individuos tienen una guía y otros tienen multitudes. Mucho de esto depende del camino y propósito de tu vida. Por ejemplo, un maestro o profesor puede tener varias guías. Una para guiarlo a través de la naturaleza académica de su profesión y otras para ayudarlo con los grandes requisitos emocionales de realizar una tarea tan importante. Gran parte de quienes son sus guías es indicativo de su propio viaje personal a través de la vida. Los guías espirituales casi nunca son un ser querido que ha fallecido. Aunque nuestros seres queridos se quedan con nosotros en espíritu y podemos contactarlos, no cumplen el mismo papel como guía espiritual. Algunas personas tienen arcángeles y ángeles como guías espirituales que siempre están con ellos. Sin embargo, la presencia de ángeles no siempre significa que sean tus guías espirituales. Se puede llamar a los ángeles en momentos de angustia para que lo ayuden por un corto tiempo. Si tienes un arcángel o un ángel como guía, es probable que tu misión en la vida sea compleja. A través de mi experiencia como lector psíquico y maestro espiritual, descubrí que las personas con un camino de vida desafiante a menudo tienen ángeles como guías espirituales. Tu guía espiritual está siempre contigo, ya sea que reconozcas su presencia o no. No puedes llamarlos o despedirlos, son parte de ti y de tu viaje. Sin embargo, puede optar por obtener el conocimiento de quiénes son y cuál es su papel en su vida. Puedes interactuar con tus guías espirituales de una manera más proactiva. Si quieres saber quiénes son tus guías, solo pregunta. Entra en un espacio tranquilo y meditativo y pide que se te revelen. No se desanime si no lo resuelve de inmediato. Los seres del reino espiritual a menudo se comunican a través de signos y símbolos. Una vez que preguntes, debes confiar en tu propia sabiduría. Presta atención a las imágenes que aparecen en tu mente. Si ves a un hombre con traje, quédate con eso, podría ser un filósofo o un científico. Es posible que vea a un nativo americano, un monje budista o puede que no veas nada en absoluto. Mantén tu mente e intuición abiertas. Preste atención a las cosas que siguen apareciendo después de haber pedido que revelen quiénes son. Si tiene un desafío para descubrir quiénes son, también puede comunicarse con un psíquico o intuitivo profesional para que lo ayude. Trabajar con sus guías espirituales puede ser una herramienta increíble para su propio crecimiento personal y espiritual. A diferencia de los seres que están en lo físico, su sabiduría y consejos no están influenciados por el mundo. Viven en un plano vibratorio superior y los detalles mundanos de su situación no son relevantes. Por ejemplo, si busca la guía de su guía espiritual con respecto a una relación, lo guiarán a concentrarse en lo que está aprendiendo, lo que necesita aprender, lo que le está enseñando a su pareja y cuál es el verdadero significado de su relación. El hecho de que dejen el asiento del inodoro levantado o sean terribles al presupuestar las finanzas del hogar será irrelevante. La información que se le proporcionará serán acciones que usted puede tomar para obtener una mayor comprensión. También puede pedirle a sus guías espirituales que lo ayuden en la curación física. Nunca estás solo. Nunca. Ten fe en saber y comprender que hay tanta magia y misterio en esta vida. Solo por un momento deja que el mundo desaparezca. Eleva tu vibración y permite que los hermosos dones del espíritu te inunden. La vida es mucho más de lo que vemos. Abre tus ojos y corazones espirituales y descubrirás un mundo de sabiduría, belleza y paz que nunca supiste que existía.
Por supuesto, siempre puedes optar por no creer. Siempre es tu elección. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no pasar a otro nivel de existencia? ¿Por qué no creer en la magia? No tienes que anunciarlo en la oficina, pero puedes abrazar las maravillas del espíritu en tu propio corazón. Te envolverá en una luz de amor y comprensión, y te transformará misteriosamente en un ser más conectado y amoroso. 7 pasos para conectarte con tus guías ángeles. Los ángeles son verdaderamente universales. La Fundación Pew informó que el 72% de los estadounidenses cree en los ángeles. Este es un porcentaje mucho más alto que el de los estadounidenses que creen en cualquier religión mundial, porque los ángeles son fundamentales para la mayoría de las principales religiones del mundo. Los encontramos en el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el mormonismo y muchas otras tradiciones espirituales. San Agustín, una autoridad en ángeles, dijo: hazte amigo de los ángeles. Recomendó que establezcamos relaciones personales con los ángeles y que dejemos que nuestras relaciones con ellos se profundicen, como lo haríamos con cualquier relación importante e íntima. Pedir ayuda a un ángel es una de nuestras prácticas espirituales más poderosas. Podemos pedir ayuda inmediata a los ángeles en cualquier momento y en cualquier lugar. Aquí hay algunas técnicas que te ayudarán. 1. Pedir ayuda. Los ángeles nos ofrecen ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuanto más receptivos seamos, más ayuda podrán brindarnos. Si disminuyes tu receptividad, limitas la capacidad de los ángeles para ayudarte. Cree sus propias invocaciones u oraciones que pidan específicamente la ayuda que necesita. Date cuenta de que cuando llamas a un ángel, lo que realmente sucede es que te abres a una mayor receptividad a su ayuda. Cuando pidas ayuda, es importante que te des cuenta de que eres completamente digno de la asistencia angelical. Los ángeles trabajan con todos, independientemente de las historias y creencias personales. Los ángeles son infinitos y omnipresentes. Tu petición no los disminuye de ninguna manera, ni afecta su capacidad para ayudarnos a los demás al mismo tiempo. Existen más allá de nuestra experiencia de tiempo y espacio y responden a todos con completo amor incondicional. 2. Conéctate con tu niño divino interior mientras llamas a los ángeles y pides ayuda. Tu niño divino interior es completo, inocente y verdadero y reconoce a los ángeles como regalos dignos de confianza del Creador. Esto ayudará a crear apertura, receptividad, emoción, entusiasmo y asombro mientras te preparas para recibir el regalo que tus ángeles han preparado para ti. 3. Entrega todo a los ángeles cuando pidas su ayuda, cada asunto, problema, preocupación y miedo, así como cada buena intención y resultado positivo que imagines como resultado de tu pedido. Libere todas las expectativas de cómo será respondida su solicitud. 4. Expresar aprecio y gratitud. Encuentre y exprese aprecio y gratitud genuinos por las cosas exactamente como son. Si estás luchando con esto, pide a los ángeles que te ayuden a encontrar el amor que está presente en cualquier dificultad que enfrentes. Ten paciencia con esto y deja de lado cualquier expectativa de cómo este amor puede revelarte. 5. Saber que está hecho. Cada solicitud es respondida y siempre se brinda ayuda. Si teme que su solicitud no sea respondida, también pida ayuda para comprender. Confía en que verás el amor en cada oración contestada. Eres completamente conocido y amado incondicionalmente por los ángeles y nunca se te negará nada que te sirva. 6. Actúe rápidamente según la orientación que reciba. Acepte la oportunidad y actúe inmediatamente. La ayuda angelical es infinita e ilimitada, no puedes agotarla ni quedarte sin ella. No puedes pedir demasiado y los ángeles están felizmente felices de darte sin límite. Cuanto más rápido actúe, más rápido recibirá más ayuda. 7. Celébrate exactamente como eres en este momento. Deja cualquier juicio crítico o sentimiento negativo sobre ti mismo, tu vida u otros en las manos de los ángeles para que los sane. Aunque sea por unos instantes, suelta todo lo que no sea de amor por ti mismo y por todo lo que te rodea. En este momento de entrega, los ángeles pueden hacer mucho más por ti de lo que puedes lograr por tu cuenta. Agradécete a ti mismo y a los ángeles por profundizar la relación entre ustedes. Esperamos que este artículo te haya dado algunos pasos útiles para conectarte más profundamente con tus ángeles para obtener ayuda y asistencia. Recuerda,
Los ángeles estarán a tu lado en cada paso que des hoy. Los ángeles siempre están con nosotros y están ansiosos por ayudar.